derivada de mayor orden existente en la ecuación diferencial, ¿no? Bien, asimismo necesitamos definir el grado de una ecuación diferencial. El grado de una ecuación diferencial ordinaria hace referencia al exponente de la derivada de mayor orden presente en la ecuación diferencial, ¿no? Entonces, así es como se define el grado de la ecuación diferencial, ¿no? Muy bien, vamos a rápidamente efectuar algunos ejemplos y definir cuál es el grado y cuál es el orden de una ecuación diferencial. Bien, jóvenes, en este ejemplo tenemos una ecuación diferencial donde la derivada de mayor orden que se presenta aquí es la derivada de segundo orden, ¿no? Aquí ustedes pueden advertir la presencia de esta derivada de segundo orden. Entonces, esta ecuación diferencial, claro, asimismo tenemos la derivada de primer orden, la función y una función en términos de la variable x. En consecuencia, esta ecuación diferencial tiene un orden que llegaría a ser de segundo. Es una ecuación diferencial de segundo orden porque la derivada de mayor orden presente en esta ecuación diferencial es de segundo orden. Y además, si vemos la definición del grado de esta ecuación diferencial, llegaría a ser de primer grado, ¿no? Entonces, una cosa es el orden y otra cosa es el grado de la ecuación diferencial. El orden de la ecuación diferencial se define como la derivada de mayor orden. Y el grado de la ecuación diferencial no es más que el exponente de esa derivada de mayor orden. Entonces, fíjense, ¿cuál es la derivada de mayor orden? La derivada de segundo orden. Y lo único que tenemos que fijarnos es su exponente de esa derivada de mayor orden para definir el grado de la ecuación diferencial, ¿no? En este segundo, fíjense jóvenes, la anterior clase habíamos modelado el comportamiento del producto conforme va transcurriendo el tiempo. Es una ecuación diferencial ordinaria, ¿sí? Pero de primer orden porque la derivada de mayor orden es la derivada de primer orden. Y su exponente, si ustedes observan aquí, es 1, por tanto llegará a ser de primer grado, ¿no? Bien, claro, cuando digo exponente me refiero a todo esto. Fíjense, jóvenes, en aquí tenemos un exponente. Todo esto, si lo encierro en un paréntesis, tiene exponente 1. Todo esto también tiene exponente 1, esta derivada de segundo orden. Por eso, de primer grado y de primer grado. Este tercer ejemplo. Fíjense, jóvenes, tenemos la derivada de segundo orden presente aquí, ¿no? En el primer término de la ecuación diferencial. Tenemos la derivada de primer orden y además tenemos una función en variable t, ¿no? Ok, en base a esa estructura, fíjense, jóvenes, la derivada de segundo orden, la derivada de primer orden, la función y una función completamente independiente que no está afectada por la función ni por las derivadas, que llegaría a ser esta función exponencial e elevado a la t. Ahora bien, ¿cómo definimos en esta ecuación? Claro que es una ecuación diferencial ordinaria, pero ¿cómo definimos su orden y su grado de esta ecuación diferencial? Primero, identificamos la derivada de mayor orden presente en la ecuación diferencial. ¿Cuál es la derivada de mayor orden? La derivada de segundo orden, como pueden advertir aquí. Y su exponente, que define el grado. Por tanto, es una ecuación diferencial de segundo orden y de tercer grado, ¿no? En síntesis, jóvenes, para definir el orden y el grado de una ecuación diferencial, es suficiente identificar en la estructura dinámica o en la ecuación diferencial la derivada de mayor orden para definir el orden de la ecuación diferencial y su exponente de esa derivada de mayor orden para definir el grado de la ecuación diferencial. Suficiente. Fíjense, agarro una ecuación diferencial por decir cualquiera. Voy a agarrar del ejemplo que damos la anterior clase. Fíjense, esta ecuación diferencial, este ejemplo, ¿no? Esto es una ecuación diferencial ordinaria. ¿Cuál es la derivada de mayor orden? De segundo orden. Por tanto, la ecuación diferencial será de segundo orden.
¿Y cuál es su exponente de esta derivada de segundo orden? 1. Por tanto, llegará a ser una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden y de primer grado, ¿no? El exponente de la derivada de mayor orden es la que define el grado de la ecuación diferencial. Seguimos en la misma filosofía, si ustedes quieren, de las nociones de grado de una expresión algebraica, del álgebra. Cuando definimos que la expresión algebraica es de primer grado, o lineal, o de segundo grado, o de tercer grado, eso define el valor absoluto de quién, del exponente, ¿no? El valor absoluto de la expresión algebraica, el exponente en realidad. Entonces, el exponente define el grado y el orden, la derivada de mayor orden. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. Yo creo que ha quedado muy clarito en este aspecto. Por tanto, sigamos avanzando. Ahora bien, lo que tenemos que preguntarnos y nos preguntamos siempre, y ustedes lo que buscan es eso, jóvenes. ¿Qué buscamos de una ecuación diferencial o de todas las ecuaciones diferenciales? ¿No? Buscamos la solución de una ecuación diferencial, que es nuestro objetivo en este semestre, ¿no? Lo que tenemos que estudiar en este semestre. Y por tanto, voy a dar una generalidad, si ustedes quieren, de lo que es la solución de una ecuación diferencial, ¿no? Porque ustedes saben muy bien, tenemos ahí la estructura misma de la estructura, la ecuación diferencial, y necesitamos determinar su solución. ¿Qué llegará a ser la solución de una ecuación diferencial? ¿Será un número? ¿Será una función? ¿Será, no sé, una identidad? Etcétera, ¿no? Ahora bien, fíjense, de manera general, jóvenes, la solución de una ecuación diferencial es una función que satisface la ecuación diferencial, ¿no? Entonces necesitamos buscar, necesitamos identificar o localizar, si ustedes quieren, una función que satisfaga esa ecuación diferencial. Claro, ahora alguien se preguntará si en la ecuación diferencial están presentes las derivadas o los diferenciales. En consecuencia, a partir de esa función, podemos derivarla el orden que requiera la estructura dinámica misma. En consecuencia, la función y sus derivadas, si los reemplazamos en la ecuación diferencial, nos tiene que generar una proposición matemática completamente verdadera. Y cuando digo una proposición matemática completamente verdadera, me refiero a que se tiene que cumplir, ¿qué cosa, jóvenes? La igualdad, porque dijimos que una ecuación diferencial es una igualdad, ¿no? Donde existen derivadas, las variables, dependiente o independiente, etcétera, etcétera. Entonces, al buscar una función, al identificar una función y reemplazar esa función en la ecuación diferencial, tiene que persistir la igualdad. Si persiste la igualdad, quiere decir que esa función satisface la ecuación diferencial. Si no persiste la igualdad, quiere decir que no satisface. En consecuencia, no es solución esa función de la ecuación diferencial. Ahora bien, como ustedes han podido, como ustedes cuando han estudiado análisis matemático 1, ahí han identificado diferentes tipos de funciones, funciones exponenciales, etcétera, la clasificación. Pero al margen de esa clasificación, me voy a remitir inmediatamente a funciones de tipo explícitas o funciones de tipo implícitas. Porque fíjense, jóvenes, una función explícita o una función implícita puede satisfacer una ecuación diferencial. Ahora bien, una función explícita es aquella expresión o funcional, o fíjense jóvenes, a partir de esa función, digo, a partir de esa ecuación diferencial de manera general representada de esta forma, podemos determinar una función que satisfaga esta ecuación diferencial. Ahora bien, esta primera es una función de tipo explícita. ¿Qué significa que sea una función explícita? Donde la variable y está despejada en función de la variable x. Está explícitamente en función de la variable x. Y es una función implícita, como podemos advertir en este segundo, donde estoy señalando, donde no está despejado la variable y en términos de la variable x, o la variable dependiente en términos de la variable independiente. Entonces, a este tipo de funciones que existen también los denominamos funciones implícitas. Entonces, la solución de una ecuación diferencial puede ser una función explícita o una función implícita, ¿no? Puede ser una función de esta característica.
cualquiera de las dos. Lo importante es localizar estas funciones que satisfaga esta ecuación diferencial, ¿no? Fíjense, jóvenes, lo interesante que se hace aquí. Para buscar esta solución de una ecuación diferencial ordinaria de esta característica, para buscar esa función, no existe una fórmula que nos permita identificar esta función. No hay, jóvenes. Si existiera, yo sin ningún tipo de inconveniente se las proporciono la fórmula, por tanto, aplicamos esa fórmula de manera mecánica para poder determinar esta función. Pero no existe, jóvenes, sino lo que tenemos que hacer es clasificar el conjunto infinito de ecuaciones diferenciales existentes. Consideren ustedes de que hay una bolsa. Esa bolsa está lleno de ecuaciones diferenciales. Lo que tenemos que hacer, ese conjunto, esa bolsa de ecuaciones diferenciales, es más o menos clasificar de manera homogénea, de manera similar, si ustedes quieren, en grupos de ecuaciones diferenciales. Y ahí analizar la existencia de buscar, primero, si tiene, analizar, ¿no? Quiero decir, analizar primero si tiene solución esa ecuación diferencial, ese grupo de ecuaciones diferenciales homogéneas. Si existe, ¿cómo conseguirlo? ¿Cómo encontrar? ¿Cómo localizarla, esa función? Entonces, para eso necesitamos realizar, si ustedes quieren, toda una serie de análisis teórico, matemático, para localizar estas funciones o esta función, ya sea explícita o implícita, que satisfaga esta ecuación diferencial. Por eso les digo, jóvenes, que no hay una fórmula. Claro, los tenemos que buscar de aquí en adelante. ¿Cómo vamos a localizar esta función? ¿Cómo identificaremos estas funciones que satisfaga esta ecuación diferencial? Además, jóvenes, necesitamos discutir si esta función, ya sea explícita o implícita, será único o existirán varias funciones, muchas, infinitas, por no decirlo, funciones que satisfagan esta ecuación diferencial. Entonces, fíjense, jóvenes, estos son los elementos que tenemos que ir discutiendo de aquí en adelante. Tenemos que ir analizándolo, claro, desde el punto de vista teórico-matemático y también desde el punto de vista práctico, ¿sí o no? Porque no olviden, jóvenes, no tenemos que divorciar, voy a repetirles siempre, la práctica con la teoría matemática. La teoría matemática no es más que la expresión viva, si ustedes quieren, de la realidad, ¿no? Entonces, si lo divorciamos y nos concentramos en el mundo de las matemáticas puras, es un poco difícil poder comprender el comportamiento dinámico de las variables, porque ecuaciones diferenciales en una ciencia aplicada, hemos dicho que es un modelo dinámico que explica, describe y puede pronosticar el comportamiento dinámico de una determinada variable con el transcurrir del tiempo, que eso es lo más importante, ¿no? Entonces no lo tenemos que divorciar. Por tanto, la cuestión básica de las ecuaciones diferenciales es qué cosa. Primero, preguntarnos si hay o no hay solución de una ecuación diferencial. Segundo, si existe esa solución de la ecuación diferencial, ¿cómo determinar, cómo localizar esa función? Y tercero, ¿esa función será única o será un conjunto infinito de funciones que satisfaga una ecuación diferencial, ¿no? Entonces, discutamos todo eso, jóvenes, adelante. Muy bien. Inmediatamente luego nos concentramos en estudiar precisamente ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Fíjense, jóvenes, voy a un poquito limitar, si ustedes quieren, ya voy a entrar a ecuaciones diferenciales un tanto mucho más específicas. Fíjense, hemos entrado a estudiar ecuaciones diferenciales como tal. ¿Qué es una ecuación diferencial? ¿No? Habían habido ecuaciones diferenciales ordinarias y ecuaciones diferenciales parciales. Dos grupos grandes de las ecuaciones diferenciales. Hemos entrado a estudiar ecuaciones diferenciales ordinarias, cuya forma general cuya forma general es esta, ¿no? Donde existen derivadas de primero, de segundo, de tercero y de enésimo orden. Pero ahora fíjense, nos vamos a concentrar ahora, vamos a restringir un poco a ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden.
Una vez que hayamos clasificado a las ecuaciones diferenciales por el orden y por su grado, vamos a empezar a estudiar este tipo de ecuaciones diferenciales. Fíjense, jóvenes, cuando digo ecuaciones diferenciales ordinarias, ordinarias porque no incluyen derivadas parciales en la estructura misma de las ecuaciones diferenciales. Y de primer orden, estamos indicando que en la estructura de las ecuaciones diferenciales existen derivadas de primer orden. Lo más, no puede haber ecuaciones diferenciales de segundo orden, ¿no? Entonces, la forma general de estas ecuaciones diferenciales de primer orden y ordinarias es de la siguiente forma, ¿no? Tiene esta estructura, esta estructura. Es toda igualdad donde existe derivadas de primer orden. Lo más, no puede haber, como les he dicho, derivadas de segundo, de tercero ni de cuarto orden, porque estamos ya restringiendo a ecuaciones diferenciales de primer orden. Y en cualquier ecuación diferencial, jóvenes, siempre es posible despejar la derivada, esa derivada de mayor orden presente en la ecuación diferencial, ¿no? Esa derivada, en este caso la derivada de primer orden, estamos despejando en términos de todas las variables existentes en esa ecuación diferencial. Y claro, las variables presentes en este caso, ¿cuáles son? Como habíamos indicado, la derivada ordinaria o la derivada total de una función emerge a partir de una función donde la función depende únicamente de una sola variable independiente. No hay más, porque si hubiera más variables independientes, no hay derivadas totales, sino hay derivadas parciales. En consecuencia, fíjense, jóvenes, las variables presentes aquí únicamente será la variable dependiente, la función, y la variable independiente. Esta variable dependiente es el desconocido en esta estructura dinámica, en este modelo dinámico. Claro, por lo general, jóvenes, no quiero que se confunda esto. Como estamos en una ciencia aplicada, en economía, en este caso, a la ecuación diferencial, por lo general, vamos a denominarlo modelo dinámico, ¿no? Como habíamos estudiado en la anterior clase. O ecuación diferencial, que es lo mismo. Ecuación diferencial en matemáticas puras y modelo dinámico en una ciencia aplicada, en este caso economía. Entonces, fíjense, jóvenes, es siempre posible despejar la derivada o el cambio instantáneo de una determinada variable en función de las. En este caso, si observamos detalladamente en esta ecuación diferencial o en este modelo dinámico, está presente, si ustedes quieren, la función, esta y. A y lo denominamos función, sí o no. Y a x, la variable independiente. Función o variable dependiente, x variable independiente. O factor determinante de quién, de la variable. En consecuencia, fíjense, jóvenes, ¿qué es lo que buscamos? Necesitamos localizar, necesitamos identificar, si ustedes quieren, a esta y, ¿no? A esta y. Ahora bien, fíjense jóvenes, porque fíjense jóvenes, ¿cómo simbolizamos una función? Rápidamente, si ustedes quieren, aquí puedo colocar y, colocamos dependiente de x, ¿sí o no? Vamos a colocar aquí y dependiente de x. Así, de manera general, escribimos una función. Lo voy a colocar con otro colorcito. Fíjense, escribimos así una función. ¿Qué significa esto, jóvenes? Que x de manera arbitraria puede cambiar. Pero cualquier cambio de la variable x siempre va a tener efecto ¿en quién? En la variable y. En consecuencia, jóvenes, pareciera indicar esto lo que estoy señalando, que y llegaría a ser nuestro objetivo. X va a cambiar, es dinámico, ¿no? De manera arbitraria. Puede aumentar, puede disminuir, etc. Pero y, ¿qué sucede con y? Al variar x, aumenta, disminuye, etc. A partir de ahí encontramos ya sea una relación directa o una relación inversa entre estas dos variables.
Entonces, fíjense, jóvenes, en el mundo del cálculo, si ustedes quieren, el objetivo pareciera ser analizar qué sucede con Y, más que qué sucede con la variable X, ¿sí o no? Porque X va a ir cambiando, va a ir modificando, va a ir variando. Lo importante está analizar en la variable qué sucede con Y. El objetivo, nuestro objetivo en consecuencia, nuestra mirada en consecuencia tiene que ser en la variable Y, en Y. ¿Qué sucederá con Y cuando X aumenta? ¿Qué sucede con Y cuando X disminuye? Entonces fíjense, nuestra concentración está en Y. De similar manera en las ecuaciones diferenciales, necesitamos buscar a esta Y, localizar a esta Y para decir es la solución de esta ecuación diferencial. ¿Sí o no? Entonces buscamos la solución de las ecuaciones diferenciales. Ahora bien, fíjense, de manera intuitiva, de manera general, claro, a ustedes ya se les está ocurriendo en este momento. En consecuencia, si despejo a esta Y, si despejo a esta función en términos de X, ya tengo la solución de esta ecuación diferencial. Correcto, jóvenes. Correcto. Pero claro, en las ecuaciones diferenciales o en los modelos dinámicos es un tanto dificultoso poder despejar de manera directa utilizando herramientas algebraicas, despejar la variable y, sí o no. No es tan sencillo, en otras palabras. Además está presente, ¿qué cosa, jóvenes? Esta derivada. ¿Cómo anular una derivada? ¿Cómo podemos, si ustedes quieren, deshacernos de esta derivada, en esta igualdad, en esta estructura? Claro, a alguien ya se le ocurre la idea, ¿cómo anular una derivada en esta igualdad? ¿Cómo deshacernos de las derivadas? Claro, ya hay respuesta, fíjense jóvenes, adelante, a ver, quiero escucharles. ¿Cómo podemos deshacernos? Integrando. Licenciado, integrando. Correcto, correcto, jóvenes. ¿Cuál es la operación? Muchísimas gracias, jóvenes. Importante es la participación de ustedes, ¿no? Muchísimas gracias, está correcto. ¿Cuál es la operación inversa de las derivadas? Integrales. Entonces, si transformamos esta derivada en términos de diferenciales y aplicamos integrales, podemos deshacernos de las derivadas y por tanto encontrar la integral. Claro, la integral nos va a generarnos una función. Ya no existe derivadas. Entonces, por ahí va más o menos entonces la idea general de poder encontrar o localizar a esta función, ¿no? A la función que estamos buscando, a la y que estamos buscando, a esta y que es desconocido, es una incógnita para nosotros. Entonces, el problema es buscar esta a la función a y en una ecuación diferencial, ¿no? Ahora bien, jóvenes, entonces voy a suponer una ecuación diferencial sencilla. Voy a suponer que esta derivada va a estar en términos de la variable y, en función de x, mejor dicho, así de esta forma. Si esta ecuación diferencial, que implica que es lo mismo a esto, transformamos en términos de diferenciales, esta de x que está dividiendo lo llevamos al otro miembro a multiplicar, va a estar la igualdad o la ecuación diferencial en términos de diferenciales. Una vez más reitero, las ecuaciones diferenciales pueden estar en términos de derivadas o de diferenciales. Para poder aplicar integrales, tenemos que escribir en forma de diferencial. Y aplicamos las integrales a ambos miembros. Y en consecuencia tendremos una función con esta característica. Una función, fíjense, la integral del diferencial de y es y, la integral de una función, o sea, necesitamos determinar una función primitiva, ¿no? Aquí se supone que está la función derivada y la función primitiva voy a simbolizar con una f mayúscula en términos de x. Y toda integral definida, indefinida por propiedades de la integral genera una constante arbitraria de integración. Eso tiene que estar presente, jóvenes, en las ecuaciones diferenciales o en los modelos dinámicos. No nos tenemos que olvidar de esta constante, porque adelante, fíjense, jóvenes, vamos a ir dilucidando qué cosas está, de qué tipo de información, si ustedes quieren, está detrás de esta constante, qué cosas incorpora esta constante. Porque no solamente desde el punto, o sea, en matemáticas puras, indicamos que es una constante. Una constante significa que puede ser cualquier número del conjunto de los números reales, ¿sí o no?
Pero sin embargo, no solamente en una ciencia aplicada se limita a eso, ni en las matemáticas puras se limita a eso, jóvenes, sino esta constante nos trae un conjunto de información, ya sea cualitativa o cuantitativa, con relación a la variable principal en una ecuación diferencial. Entonces, no nos olvidemos de esto, jóvenes, porque si nos vamos a olvidarnos de las constantes, ahí estamos perdiendo mucha información relativa a la dinámica de la variable principal en las ecuaciones diferenciales o en un modelo dinámico. Entonces, esto es la solución de esta ecuación diferencial, de uno, ¿no? Uno puede ser esta ecuación o esta, cualquiera de los dos, porque ya les he dicho, estas dos son equivalentes. De esta ecuación siempre es posible despejar la derivada de mayor orden. Por tanto, ya encontramos la solución y estamos felices, jóvenes. Hemos integrado, ya tenemos la ecuación diferencial. Pero esta función es solución de esta ecuación diferencial, que es lo más simple que nos podemos plantearnos, ¿sí o no? Porque existen, cuando ustedes advierten en los textos, ecuaciones diferenciales mucho más complicados, ¿sí o no? Por tanto, el método no se adecua a esa bolsa donde están las infinitas ecuaciones diferenciales. Ya les he dicho, la metodología básica y la idea lógica que se nos viene es que cosa en esa bolsa de las ecuaciones diferenciales es agrupar, es colocar en grupos de más o menos que tengan las mismas características y buscar en ese grupo, en cada uno de los grupos, métodos matemáticos, cuantitativos, que nos permita determinar qué cosa, esta función, ¿no? Esta función. Ahora bien, ahora bien, entonces, 2 es solución de esta ecuación diferencial hipotéticamente planteado si esto está en términos de la variable x. A esto, a esta función, jóvenes, a esta función lo vamos a denominar solución general de la ecuación diferencial. ¿Por qué lo vamos a denominar solución general de la ecuación diferencial? Porque fíjense, esta función es un conjunto infinito de funciones si realizamos una interpretación geométrica. Porque fíjense, si C es una variable, digo una constante arbitraria de integración, C pertenece al conjunto de los números reales. Quiere decir que puede tomar cualquier valor del conjunto de los números reales, 1, 2, 3, etcétera, ¿no? Cualquier valor. Para cada valor distinto de C, la función será diferente. En consecuencia, tenemos un conjunto infinito de funciones, jóvenes, para cada valor de C. Claro que sí, jóvenes. Eso es imposible poder olvidarnos en esta función, ¿no? Es difícil poder eso, de esa noción, aislarnos. Por tanto, estamos ante un conjunto infinito de funciones. Si ustedes quieren un parámetro, multifunción. Función integrando infinitos. Entonces, ¿qué estamos con eso planteando? Estamos planteando que esta ecuación diferencial tiene un conjunto infinito de funciones. Claro, nos habíamos planteado un problema importantísimo dentro del mundo de las ecuaciones diferenciales. Teniendo una ecuación diferencial, ¿qué hemos indicado? Primero, buscar la solución. Segundo, si es único o es infinito. Y cómo encontrarlos. Fíjense, los dos primeros pareciera que ya nos hemos planteado. Hemos buscado, sí. ¿Cómo? Integrando, transformando una vez en términos de diferenciales la ecuación diferencial. Y ahora estamos en la tercera pregunta. ¿Será única? No había sido al parecer único, sino es un conjunto infinito de funciones. Fíjense. Y ese conjunto infinito de funciones, dependiendo del valor que vaya a tomar esta constante, sí o no, jóvenes. Interesante se hace el análisis, fíjense aquí las ecuaciones diferenciales. ¿Y cómo podemos realizar una interpretación geométrica de la solución general de esta ecuación diferencial? O, si ustedes quieren, la gráfica de esta función, ¿no? Fíjense, jóvenes, voy a suponer que esta función son curvas de esta forma. Y claro, para cada valor diferente de C van a ser curvas paralelas, ¿sí o no? Simétricos. Por tanto, vamos a ir identificando
para cada una de estas curvas determinadas funciones, ¿no? Fíjense, esa primera curva tiene como constante esta C igual a A, esta segunda B, toma B, esta C B, esta tercera debe tomar seguramente otro, que es D, etcétera, ¿no? Así sucesivamente. Entonces, fíjense, jóvenes, y no solamente estas cuatro, infinitas, porque eso es lo que nos indica esta función. Infinitos, no solamente estas cuatro funciones, sino existen infinitas funciones. ¿Qué sé yo? Aquí existe otra función. Sigue existiendo aquí otra función, jóvenes. Sigue existiendo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en la interpretación geométrica, la solución de una ecuación diferencial es un conjunto infinito de curvas integrantes. ¿Por qué digo curvas integrantes? Porque esto, fíjense, viene a partir de la integración, una función multivariante. Digo multiparamétrica. Este valor C puede tomar para cualquier valor. Para cualquier valor de C hay una función. C, infinitos valores, infinitas funciones, ¿no? Entonces, fíjense, jóvenes. Ahora, la pregunta es, ya les he dicho, desde el punto de vista matemático tenemos aquí, y no me voy a cansar en decirles, tenemos que siempre asociar la realidad con la abstracción, con la teoría matemática. Fíjense, jóvenes, si hablamos del producto de esta ecuación diferencial, nos remitiremos a esta ecuación diferencial que estoy señalando. Entonces, al resolver esta ecuación diferencial primero que nos muestra el comportamiento dinámico del Producto Interno Bruto, ¿sí o no? ¿No? Al resolver esta ecuación diferencial, ordinaria de primer orden y de primer grado, tendremos entonces un conjunto infinito de trayectorias temporales ¿de quién? Del Producto Interno Bruto. Porque no olviden, jóvenes, este dato. Fíjense. Ecuación diferencial, solución de la ecuación diferencial. En una ciencia aplicada a la ecuación diferencial, modelo dinámico, y a su solución de ese modelo lo vamos a denominar o se denomina trayectoria temporal. Entonces, estamos, de acuerdo a esta noción o interpretación geométrica, estamos ante infinitas trayectorias de tiempo. ¿A qué quiere decir eso, jóvenes? Que el Producto Interno Bruto, en función del tiempo, será un conjunto infinito de trayectorias de tiempo. ¿Estará correcto eso, jóvenes? No, desde luego que no. ¿Por qué no va a estar correcto? Porque la senda o la trayectoria de tiempo, es decir, el Producto Interno Bruto conforme va pasando el tiempo, ¿cómo es su comportamiento? A lo largo de muchos periodos de tiempo. ¿Será único o será infinitos? Para una determinada economía, para Bolivia, por decir. La trayectoria temporal del Producto Interno Bruto, si es esta la ecuación diferencial, es único, jóvenes. No son infinitos, no son infinitos. Entonces estamos ante un dilema, entonces. Matemáticamente es un conjunto infinito de funciones que satisface a una ecuación diferencial. Estaríamos diciendo un conjunto infinito de trayectorias de tiempo que satisface un modelo dinámico. ¿Qué hacemos entonces? ¿Hay un problema? Claro que sí hay un problema, jóvenes. Pero ¿cómo resolvemos ahora este problema? Claro que sí. Fíjense, jóvenes, una vez más, un otro ejemplo. La trayectoria temporal del precio de un determinado producto, llámese en este momento, a ver, ¿qué sucedió con el precio de la carne? ¿Qué sucedió con el precio del pollo la anterior semana, incluyendo los primeros días de esta semana, lunes, martes, qué sé yo? Fíjense, ha tenido una dinámica importante. Ha subido, sí o no, el precio del pollo, ha llegado hasta 110, 120. Ustedes mismos han podido advertirla. De pronto esta semana ha empezado a reducirse el precio. Entonces, fíjense, estamos encontrando una dinámica, ¿no? Esa dinámica del precio de la carne, conforme va pasando el tiempo, ¿es único o es infinitas? Es único, sí o no. La trayectoria de tiempo del precio en un determinado intervalo de tiempo llegará a ser único. No son infinitas.
Es un problema eso, si me da infinitas funciones. ¿Cuál será? ¿Esta primera, esta segunda, esta tercera, esta cuarta, esta quinta, esta sexta? ¿Cómo resolvemos ese problema ahora, jóvenes? Entonces, lo que tenemos que hacer es, ¿qué cosa? Condicionar esta ecuación diferencial a un determinado punto. ¿Qué significa eso? Que tenemos que plantearnos un valor inicial. Fíjense, jóvenes, para analizar el comportamiento del Producto Interno Bruto, necesitamos partir de un punto, de un valor inicial. Voy a darles ya el concepto de la idea. ¿Qué significa eso? Que tengo que partir de un determinado año, analizar adelante y evaluar qué sucede con esa variable producto. A ese valor, a ese punto de partida, los vamos a denominar o se denomina valor inicial de una ecuación diferencial. Ahora, ¿qué es entonces el valor inicial? Claro, ahora sí, vamos a definir ese concepto de valor inicial de una ecuación diferencial, ¿no? Bien, valor inicial de una ecuación diferencial. ¿Qué es el valor inicial de una ecuación diferencial? Es o son aquellos valores de partida a partir del cual realizamos un análisis el análisis de una determinada variable. Cuando ustedes están en una investigación, por decir, quieren investigar sobre, sobre la inflación, sobre, qué sé yo, la población, siempre parten a partir de un determinado punto, a partir de un determinado año. No lo hacen desde el año cero, ¿sí? Qué sé yo, quiero evaluar la evaluación, a partir del 2015. Adelante. Entonces, hay una población para el 2015. A ese valor lo vamos a denominar valor inicial de la población. Entonces, el valor inicial, jóvenes, es un punto de partida de la variable de una ecuación diferencial, a partir del cual realizamos el análisis de las trayectorias temporales, ¿no? Y vamos a definirla matemáticamente, qué es un valor inicial. Un valor inicial, en consecuencia, en cualquier ecuación diferencial no es más que un punto, a partir del cual evaluaremos, si ustedes quieren. Entonces ese punto lo vamos a simbolizar así. ¿Qué significa esto, jóvenes, para una ecuación diferencial? Que el valor de la función es y sub 0, un determinado valor de la variable y, de la variable dependiente, de la función, si ustedes quieren. Por eso está aquí f de x sub 0, y sub 0. El valor de la función es y sub 0 cuando x ha tomado un valor determinado x sub 0. X sub 0 es un número. Pertenece al conjunto de los números reales y sub 0 también pertenece al conjunto de los números reales. Lo vamos a aquí especificar. X sub 0, coma, también y sub 0, ¿no? Son ambos números reales, ¿no? Ambos son números reales, ¿no? Hay que especificarlo, eso hay que tenerlo claro, claro. Entonces, ¿qué significa pero esto, jóvenes? Una vez más reitero, el valor de la función es y sub 0, es un valor, un número, cuando x ha tomado x sub 0, ¿no? Entonces, fíjense, a esto lo denominamos valor inicial de la ecuación diferencial. Y ese valor inicial es un punto, x sub 0 y sub 0, que pertenece, o es un par ordenado. Desde el punto de vista matemático, pertenece un par ordenado que pertenece a r cuadrado. R cuadrado, sistema bidimensional, ¿no? Muy bien, jóvenes. Entonces, si tenemos o condicionamos una ecuación diferencial a un valor inicial,
En consecuencia, ¿qué sucederá con la solución general de la ecuación diferencial? Fíjense, si conocemos un valor de X y en consecuencia un valor de Y, claro, es un punto, un valor para X, un valor para Y. Si aplicamos esa condición denominado valor inicial en la solución general de la ecuación diferencial, fíjense, podemos determinar el valor de esta constante C. Entonces, fíjense, jóvenes, C ya no llegará a ser o ya no es susceptible de que tome cualquier valor del conjunto de los números reales, sino va a tomar un determinado valor del conjunto de los números reales con el valor inicial. Y ese valor específico de C, fíjense, es la diferencia del valor de la Y menos la función primitiva evaluada en ese punto de la variable X. Claro que sí, jóvenes. Ahora bien, fíjense, alguien desde el punto de vista matemático me dirá, este punto X sub 0 tendrá que estar en el dominio de esta función. Claro que sí, jóvenes, porque si no corresponde al dominio de esa función, claro, no va a ser de ninguna manera el valor inicial. Ese valor, este punto, tiene que ser un punto de esta función. X0 y Y sub 0 tiene que ser punto propio de esta función. Entonces, fíjense, así el valor de la constante toma un determinado específico, un determinado valor. Por tanto, si reemplazamos esta constante en la solución general, estaremos determinando una única función, ya no un conjunto infinito de funciones. Fíjense, jóvenes, si sometemos a una condición denominado valor inicial de la ecuación diferencial, por tanto, podremos llegar a conocer una sola función, no un conjunto infinito de funciones como habíamos postulado hace rato, ¿sí o no? En consecuencia, fíjense, jóvenes, a esta función lo vamos a denominar como la solución particular de la ecuación diferencial. Por tanto, de manera rápida, fíjense, jóvenes, de manera rápida, estoy intentando simplificar muchos detalles teóricos, si ustedes quieren, de matemáticos, para determinar qué cosa es la solución de una ecuación diferencial y resolver el problema que nos hemos planteado. Es decir, buscamos la solución. ¿La solución? ¿Con qué método? ¿Y cuánto será si los hay la solución? Ese problema estamos resolviéndolo. Fíjense, por tanto, a partir de un conjunto infinito de funciones estamos determinando una sola función si es que existe una condición inicial de la ecuación diferencial. En una rama aplicada en la economía, esa condición o ese valor inicial, ¿qué será, jóvenes? El valor de partida de la variable que estamos estudiando dinámicamente, ¿no? Si es Producto Interno Bruto, ¿desde qué año estamos empezando a analizar? Por decir, quiero evaluar el Producto Interno Bruto a partir del 2015 adelante. Quiero ver adelante qué va a suceder. Entonces, hay un Producto Interno Bruto correspondiente al 2015. Eso llegará a ser el valor inicial del modelo dinámico. Pero claro, o sea, entonces fíjense, por eso les dije hace rato que no tenemos que perder de vista al valor de la constante arbitraria de integración en la solución general de la ecuación diferencial. Fíjense la información cualitativa que nos está proporcionando en este momento, porque si determinamos el valor de la constante, fíjense, ¿qué es Y sub 0? El valor inicial, ¿no? El valor inicial de una determinada variable. Fíjense, jóvenes, está cooptando este tipo de información, importantísima dentro de los modelos dinámicos, ¿no? Ahora bien, para avanzar, a las ecuaciones diferenciales sujetas a valor inicial o a un valor inicial, lo vamos a denominar, jóvenes, problemas con valor inicial, PBI, ¿no? Entonces,
Muchas ecuaciones diferenciales estarán sujetos a valores iniciales, muchas otras no estarán. Las que están sujetos a valores iniciales podremos determinar la solución particular y la solución general. Y las que no están sujetas a valor inicial, únicamente podremos determinar la solución general de las ecuaciones diferenciales, ¿no? Ahora, si realizamos una interpretación geométrica de la solución particular, claro, como lo hemos hecho de la solución general, fíjense, ¿cómo llegará a ser la solución, o digo, la gráfica de esta función? Ya no va a ser un conjunto infinito de estas funciones, sino una sola función. ¿Qué sé yo? Fíjense, jóvenes, voy a suponer si esta constante es b, por tanto, la interpreta o la gráfica de esta función llegará a ser una de este conjunto infinito, y lo voy a colocar de color rojo, fíjense. Esta roja llegará a ser la solución particular de la ecuación diferencial. Una de las múltiples, una de las infinitas funciones que emerge a partir de la solución general de la ecuación diferencial. Entonces, fíjense, jóvenes, esto lo que estoy hablando estamos dilucidando de a poco y estamos determinando la solución única de la ecuación diferencial, ¿no? Bien, jóvenes, sigamos avanzando. Por tanto, vamos a plantearnos que es importante y vamos a asegurarnos a partir de un teorema de existencia y unicidad de la solución de una ecuación diferencial. Fíjense a partir de aquí. Si tenemos una ecuación diferencial o consideramos una ecuación diferencial sujeto a valor inicial, que el valor inicial lo vamos a simbolizar de esta forma o podemos colocar sencillamente como un punto. Ahora bien, si las derivadas de esta función son continuas en una determinada región y en esa región están presentes, como les había indicado, este punto, claro, ¿qué significa eso? Que x sub 0 sea parte del dominio de esta función, ¿no? Asimismo, y sub 0, parte del rango. O sea, si hay x sub 0, existe y sub 0. Claro, ese punto responderá a esta función, ¿no? Es decir, en esta función, quiere decir eso, ¿qué cosa, jóvenes? Que en esta función, aquí está x sub 0, y para x sub 0 existe y sub 0. Claro, eso fíjense, para ilustrar esta parte que es fundamental. Aquí se encuentra ese punto, denominado valor inicial, y sub 0. Y en consecuencia, aquí también se encuentra el valor de x sub 0, ¿no? Ese punto se encuentra. Por ese punto, en consecuencia, pasa la solución particular de la ecuación diferencial, o la función, si ustedes quieren. A eso hace referencia este punto, que pertenece a conjunto de los números reales, perdón, a la región, a esa región, ¿no? Entonces, la ecuación diferencial tendrá solución particular, y esa solución particular puede ser una función explícita o una función implícita. Todo lo que hemos hablado esto, jóvenes, todo lo que hemos discutido, todo lo que hemos hablado, una ecuación diferencial ordinaria de primer orden, en consecuencia, o tiene solución o no tiene solución. Porque puede suceder, jóvenes, que algunas ecuaciones diferenciales no tengan solución. Fíjense, jóvenes, les voy a plantear aquí rápidamente, qué sé yo, una integral de esta forma. Fíjense, voy a tener integral, a ver, de seno de x sobre x, jóvenes, así, de esta forma. Probablemente nos podemos topar con este tipo de problemas, ¿sí o no? Es posible, es posible. Si nos topamos con este tipo de problemas, ¿cuál es la función primitiva de seno de x sobre x? Alguien me dirá, no existe. La respuesta es correcta, no existe. No podemos aplicar métodos conocidos y clásicos que nos permita determinar la función primitiva de seno de x sobre x. O sea, tendremos que aplicar otros métodos para conocer, qué sé yo, convertir seno de x sobre x
en una suma de funciones simples para poder determinar la integral. Y cuando hablo de sumas simples de funciones, estoy hablando de series, transformación de esta función en series. No estamos recurriendo a métodos clásicos para determinar la integral. Si nos topa, porque fíjense, jóvenes, en el transcurso de determinar la solución de una ecuación diferencial, estaremos utilizando siempre las integrales, por lo visto en este tipo de ecuaciones diferenciales. Si nos topamos con este tipo de problemas, no podremos determinar la solución de esa ecuación diferencial. Pero, entonces, eso nos indica de que una ecuación diferencial puede ser que no tenga, claro que sí, puede ser que no tenga solución. Ahora, si tiene solución, ya tenemos, puede ser una solución, tendré la solución general y posteriormente, si está condicionado esta ecuación diferencial a valor inicial, podremos determinar la solución particular de la ecuación diferencial. Conjunto infinito de funciones, de ese conjunto infinito de funciones, una de ellas será la solución particular. Esas soluciones o son funciones implícitas o son funciones explícitas. Resuelto el problema de la ecuación diferencial, ya sea ecuación diferencial sin valor inicial o sea una ecuación diferencial PBI, problemas con valores iniciales. PBI, solución particular. No PBI, solución general. ¿No? Ahora bien, fíjense jóvenes, si la ecuación diferencial no tiene solución, por decir, vamos a suponer que alguno de ustedes a alguno de ustedes se les contrata para resolver un problema dinámico, qué sé yo, de una institución determinada, ¿no? Nos topamos con ecuaciones diferenciales, estamos ante modelos dinámicos. Necesitamos determinar su trayectoria de tiempo para evaluar el comportamiento de ciertas variables. Si se topan con este tipo de integrales, jóvenes, ¿qué harían? Levantan, tiran la toalla, dejan, me voy, lo dejo, renuncio. ¿Harían eso? ¿O qué harían? Buscarían alternativas, ¿sí o no? ¿Cuál es otra alternativa que nos permita extraer información importante sobre la dinámica de esa variable? Entonces, necesitamos, si es que no tiene solución la ecuación diferencial, apelar a métodos cualitativos. Porque fíjense, si hemos determinado la solución de la ecuación diferencial cuantitativamente, porque significa resolver una ecuación diferencial, si hemos determinado una función, estamos encontrando una solución cuantitativa de la ecuación diferencial. Pero si no hay solución en una ecuación diferencial, no tenemos esta función, no tenemos la solución cuantitativa. Necesitamos entonces recurrir a métodos cualitativos, ya no cuantitativos, porque la solución no lo tenemos. ¿Y cuáles van a ser esos métodos cualitativos en el mundo de la dinámica, en el mundo de las ecuaciones diferenciales? El diagrama de fase, que vamos a estudiar. Necesitamos obtener, que no lo vamos a tirar la toalla, como les dije hace rato, sino necesitamos obtener información cualitativa respecto a la trayectoria de tiempo, su estabilidad dinámica, cuál es su equilibrio dinámico o valor estacionario de la variable principal de un modelo dinámico, ¿no? ¿Cuáles son los desvíos que se presentan respecto de su valor estacionario? Todo este conjunto de información necesitamos obtener de los modelos dinámicos o ecuaciones diferenciales. Entonces, si no hay solución, ¿de dónde lo obtendremos esa información? Aquí ya lo tendremos, claro, toda esa información. En la solución cuantitativa ya lo tendremos esta información. Pero si no lo tenemos, ¿de dónde obtendremos? Necesitamos recurrir a métodos cualitativos y esos métodos cualitativos los vamos a denominar, jóvenes, el diagrama de fase. Sin tener en consecuencia la solución de una ecuación diferencial ordinaria, podemos obtener este conjunto de información. Aún, por otro lado, jóvenes, punto aparte si se quiere, aún tengamos la solución cuantitativa de la ecuación diferencial, podemos también obtener directamente este conjunto de información, sin necesidad de obtener la solución particular o la solución general, cuantitativa, claro que sí, de una ecuación diferencial o de un modelo dinámico.
Entonces, fíjense, jóvenes, en este diagrama estoy intentando resolver todos los problemas a los cuales hemos mencionado hace rato, ¿no? Hace rato. Entonces, fíjense, jóvenes, este diagrama nos resume un tanto de todo lo que estudiaremos durante todo este semestre, ¿no? Bien, jóvenes, hasta aquí por ahora. No sé si tenemos alguna consulta o duda de todo lo que hemos explicado.